¿Alguna vez te has preguntado qué se siente ser echada como basura del lugar que tú misma construiste con amor? ¿Qué pasa por la mente de una madre cuando su propio hijo la llama estorbo y la deja en la calle, con una maleta y el alma rota? No, esto no es ficción. Esto le pasó a una mujer como tú. Una mujer que lo dio todo por su familia y recibió a cambio humillación, abandono y silencio. Pero lo que nadie esperaba es que esa misma mujer, dormida en una banca, con los pies mojados por la lluvia y el corazón aplastado, iba a levantarse, no con odio, no con venganza, sino con pan caliente, manos firmes y una dignidad que ya no cabía en la casa que le quitaron. Esta no es una historia bonita. Es una historia real, cruda, dolorosa, de esas que queman por dentro pero también sanan. Porque si tú alguna vez te sentiste invisible, usada, echada, vas a ver en esta historia un espejo. También una salida. Ella no volvió a tocar la puerta que le cerraron. Ella regresó como dueña del vecindario entero. Y lo hizo sin gritar. Lo hizo amasando. Lo hizo llorando en silencio y levantándose cuando ya nadie creía en ella. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a romper el alma, te va a dar ganas de reconstruirla. Me llamo Teresa, y aún tiemblo cuando escucho el timbre de una puerta. No porque tema al sonido, sino porque fue justo con ese timbre que mi vida cambió para siempre. Era mi casa, mi refugio, el lugar donde crié a mi hijo con amor y sacrificio. Y ese día, me convertí en una intrusa. Nadie se prepara para ver el odio en los ojos de su propio hijo. Nadie debería sentir ese frío mortal que se clava en el pecho cuando te dicen «Ya no cabes aquí». Pero eso fue lo que pasó. Esa fue la frase que me desmoronó. Todo empezó meses antes, aunque yo no quise ver las señales. Elena, mi nuera, comenzó a cerrarme las puertas, literal y emocionalmente. Guardaba platos aparte, no me dejaba cocinar, y se quejaba de que yo invadía su espacio. Pero era mi casa. La casa que construí con mi esposo antes de que el cáncer lo llevara. Y cuando él murió, yo abrí las puertas a mi hijo y su esposa, creyendo que la familia era para sostenerse, no para destruirse. Lo que no sabía es que para ellos, yo era una molestia. Una vieja que estorbaba, que hablaba mucho, que quería opinar. Mi hijo se empezó a callar cada vez que yo hablaba. Ya no me abrazaba como antes. Dejó de llamarme mamita y comenzó a llamarme simplemente Tere, como si ya no fuera su madre. Y yo, como una tonta, seguía cocinando para ellos, cuidando a mi nieta, lavando su ropa. Pensaba que algún día agradecerían. Ilusa, una noche mientras preparaba una cena especial porque era mi cumpleaños, escuché una conversación que nunca olvidaré. Elena decía, «Ya está vieja, que se vaya con sus hermanas o que se busque un asilo. Aquí ya no la soporto». Mi hijo no respondió. Solo hubo un silencio que me rompió el alma. Porque el silencio también es una elección. Y él eligió no defenderme. A la mañana siguiente me dejaron un sobre en la mesa. Era un contrato de venta. La casa había sido traspasada a nombre de ellos. Y junto con eso, una carta escrita por Elena, con su elegante caligrafía y su frialdad aterradora. «Gracias por todo, Teresa. Pero creemos que es hora de que busques tu propio espacio. Esta ya no es tu casa». Me temblaron las manos. Mi corazón se hundió en un abismo. Intenté hablar con mi hijo. Le rogué. Le recordé cada noche en que él lloraba de niño, y yo lo abrazaba hasta dormir. Le dije que esta casa la construimos su padre y yo con esfuerzo, que ahí tenía recuerdos, fotos, sueños, pero él solo bajó la mirada y dijo, «Es mejor así, ma. No queremos problemas». ¿Problemas? ¿Yo? ¿Un problema? Me convertí en una sombra indeseada. El día que me echaron fue gris, como una película vieja. Llovía. Elena me dejó una maleta en la entrada. Solo una. El resto de mis cosas, me dijo, las donarían o las tirarían. «No te preocupes, ya eres libre». Libre. ¡Qué ironía! Me sentí prisionera de un amor que solo yo recordaba. Me fui caminando sin rumbo. Nadie me ofreció ni un café. Ningún vecino salió. Era como si me hubieran borrado de mi propia historia. La maleta se rompió en una esquina
y mis fotos mojadas quedaron tiradas en el lodo. Una señora se acercó a ayudarme, pero yo solo quería desaparecer, morirme ahí mismo. Porque, ¿quién era yo sin hogar? ¿Sin familia? Dormí esa noche en una banca del parque, tapada con un suéter viejo, abrazando mi cartera como si fuera mi última pertenencia. Escuchaba los pasos de los desconocidos y me preguntaba, ¿alguna vez tuve un hijo? ¿O fue todo una mentira? Me sentí como basura reciclada, como un florero roto que ya nadie quería. Pasaron 3 días así. Comía de lo que podía, con miedo de que me robaran, con frío, con hambre, pero sobre todo con un dolor que no podía quitarme ni llorando. Hasta que, una mañana, un hombre mayor se acercó con una bolsa de pan caliente y un café. Tenía los ojos más amables que había visto en años. Me dijo, «Tú no pareces de la calle. ¿Qué te pasó, señora?» Y sin saber por qué, le conté todo. Él solo escuchó. Y cuando terminé de hablar, me dijo algo que aún me hace llorar. «Tú no estás rota. Solo te están obligando a empezar de nuevo». Don Ernesto, así se llamaba el hombre que me ofreció el café y el pan. Era dueño de una pequeña panadería en una esquina que olía a vainilla y a infancia. Tenía manos grandes, de esas que parecen hechas para cargar el mundo, y una voz suave, como de abuelo que ya vivió demasiadas tormentas. Me invitó a sentarme frente a su local. No me juzgó. No me preguntó nada más. Solo me dio un pan calientito con canela y me dejó llorar en paz. Yo no recordaba el sabor de un pan recién horneado. Era como si ese pedacito de masa me recordara que todavía había ternura en el mundo. Me dijo que podía venir cada mañana si quería, que él preparaba de más, por costumbre, y que nunca le gustaba tirar la comida. Era su manera de dar gracias a la vida, según él. Yo solo asentí, entre lágrimas y mordidas. Pasé la semana siguiente sentándome en la misma banca, frente a la panadería, todas las mañanas. Don Ernesto me saludaba con una sonrisa, me daba café con pan, y a veces me dejaba leer el periódico viejo. Nunca me preguntó por qué no tenía a dónde ir. Solo me trataba como un ser humano, como una mujer, no como un estorbo. Y eso fue como un bálsamo para mi corazón herido. Un día, después de 2 semanas, me dijo, «¿Sabes hacer pan?» Yo reí. Le dije que no, pero que cocinaba desde los 12 años. Me miró con una chispa en los ojos y me lanzó un delantal. «Entonces ven, Teresa. Hoy vas a aprender a hacer pan dulce». Ese fue el primer día en que mis manos volvieron a tener propósito. Me enseñó a amasar, a medir la levadura, a sentir la textura con los dedos. Había algo terapéutico en ese proceso. El olor a horno, la música bajita en el fondo, la harina volando por el aire. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que valía algo, que podía construir algo desde cero, como el pan, como mi vida. Don Ernesto no solo me enseñó a hacer pan, me enseñó a levantarme temprano, a organizar cuentas, a hablar con clientes. Me dio una cama en la parte trasera del local. Un colchón viejo, sí, pero con cobijas limpias y dignidad. Me sentí como en casa, aunque fuera chiquita, aunque no fuera mía. Era un lugar donde nadie me gritaba, donde nadie me despreciaba. Una tarde, mientras barría el frente de la panadería, vi pasar a una mujer con una niña pequeña. La niña me sonrió. Era idéntica a mi nieta. Se me apretó el pecho. Quise abrazarla, decirle que la amaba, que su abuela no la había abandonado. Pero me contuve. No era ella. Y yo ya no era su abuela. Cada pan que hacía tenía una emoción distinta. Unas veces, los roles salían con sabor a tristeza. Otras, con rabia. Pero poco a poco, mis manos se llenaban de calma, de paciencia. Don Ernesto me decía, «El pan guarda el alma de quien lo hace». Y yo quería que el mío hablara de esperanza. Un día, un cliente habitual, un joven empresario, probó una concha que hice y dijo que era la mejor que había comido. Le preguntó a don Ernesto quién la había hecho. Y él, con orgullo, me señaló. «Ella es Teresa, la nueva alma de este horno». Sentí una emoción tan grande que tuve que excusarme para llorar en el baño. Ese empresario me dejó su tarjeta. Dijo que si algún día quería vender al por mayor, él tenía contactos en cafeterías de toda la ciudad. Don Ernesto me miró con una sonrisa silenciosa.
como si ya supiera que algo grande estaba por venir. Yo, por primera vez, sentí que el universo me estaba abriendo una ventana. Las semanas se convirtieron en meses. Aprendí a hacer pasteles, galletas, pan integral y todo tipo de delicias que nunca imaginé. Mis manos, antes temblorosas, ahora se movían con seguridad. Mi rostro, antes opaco, comenzaba a brillar con algo que ya no recordaba. Autoestima. Don Ernesto y yo compartíamos tardes enteras hablando de la vida. Me contó que su esposa murió hacía 10 años y que desde entonces vivía solo con sus memorias y su horno. Me dijo que no tenía hijos, que quizás, por eso, Dios me había puesto en su camino. Yo también pensaba lo mismo. Era mi ángel sin alas. Una noche, mientras cenábamos juntos, me dijo algo que me dejó helada. Teresa, tú puedes tener tu propia panadería algún día. Solo necesitas creerlo. Yo reí, con una risa amarga. ¿Yo? ¿Después de haber dormido en una banca? ¿Después de que me llamaron estorbo? Pero él me miró con una ternura firme y repitió, sí puedes. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo del pequeño cuarto, imaginando un local con mi nombre, una vitrina llena de panes dorados. Ni siquiera sabía por dónde empezar, pero dentro de mí algo despertó, una chispa, un fuego que no había sentido en años. Algo me decía, todavía no se ha escrito tu final. Empecé a ahorrar. Cada moneda que don Ernesto me daba por mi trabajo, la guardaba en una cajita. Dejé de comprar cosas innecesarias. Soñaba con hornos, con mesas largas, con clientes sonriendo. No tenía mucho, pero tenía propósito. Y eso ya era más de lo que tenía cuando vivía en mi casa. Un día don Ernesto me llevó a un local pequeño que estaba en renta. El letrero decía, «Se traspasa». Me dijo que era de un viejo amigo suyo que quería jubilarse. Me miró con seriedad y dijo, «Si quieres, podemos hablar con él. Yo te presto la mitad». Me quebré. Nunca nadie había creído tanto en mí. Con lágrimas en los ojos, acepté. Hablamos con el dueño. Me dio facilidades para pagar poco a poco. Don Ernesto puso su nombre como aval. Y así, sin casi creerlo, firmé el primer papel que me devolvería la vida. Ese día no dormí. No por miedo, sino por emoción. Teresa iba a volver. Durante semanas, pintamos, limpiamos, compramos moldes y hornos usados. Yo misma diseñé el logo, cosí los uniformes y aprendí sobre marketing con videos en Internet. No era una empresaria, pero era una mujer con hambre de justicia emocional. El día de la inauguración, temblaba de miedo. Don Ernesto cortó el listón rojo y me dijo, «Ahora es tu turno, hija». Y yo lo abracé como si abrazara a la vida entera. Mi panadería se llamaba Dulce Teresa, porque sí, todavía creía en el amor. Aunque me lo habían arrancado, yo seguía dispuesta a compartirlo. Los primeros clientes llegaron por curiosidad. Luego, por el sabor. Luego, por mi historia. Las redes sociales hicieron su magia. Una señora que venía todos los días me dijo una frase que se quedó conmigo para siempre. «Tu pan me recuerda que aún hay mujeres buenas en este mundo». Y ese fue mi nuevo motor. La panadería Dulce Teresa comenzó como un suspiro tímido entre tantas voces de una ciudad ruidosa. Pero poco a poco se convirtió en un canto de esperanza. Cada cliente que entraba encontraba algo más que pan. Había algo en el aire, una calidez que no salía del horno, sino de las cicatrices que yo misma convertí en fuerza. No era solo un negocio. Era mi trinchera, mi altar. Las mujeres eran las primeras en regresar. Madres, abuelas, tías, todas con la misma mirada que yo tenía meses atrás. Me contaban sus historias entre mordidas de pan de elote o chocolatines. Me decían que se sentían seguras ahí, que era como entrar a un lugar donde nadie las iba a juzgar. Y yo las entendía, porque también fui invisible. Don Ernesto seguía a mi lado. Supervisaba los hornos, aconsejaba, y a veces simplemente se sentaba con su taza de café, mirando cómo la panadería crecía. Me decía, «Esto es más que harina y azúcar, esto es justicia». Y yo lo sabía, porque cada peso que ganaba era un recordatorio de que no me destruyeron, solo me transformaron. Un día, una periodista local vino a hacer una nota sobre
Mujeres emprendedoras mayores de 50. Me entrevistó sin saber mi historia completa, pero al escuchar que dormía en un parque y ahora tenía un negocio propio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Al día siguiente mi rostro salió en el periódico, y con eso mi vida volvió a girar. Clientes nuevos comenzaron a llegar. La comunidad me apoyaba, me regalaban mesas, tazas, utensilios. Era como si el universo entero quisiera compensarme por los años de silencios tragados. Yo trabajaba desde las 5 de la mañana hasta la noche. Mis manos estaban ásperas, pero mi alma, por fin, suave. Una tarde, mientras sacaba galletas del horno, vi entrar a una mujer rubia, con ropa cara y mirada altiva. Era Elena. Mi ex nuera se quedó paralizada al verme. Yo, en cambio, mantuve la compostura. No dije una palabra, solo la miré, como quien observa un recuerdo que ya no duele. Ella tragó saliva y dijo: «No sabía que esta panadería era tuya». Le respondí con una sonrisa. «Sí, todo esto lo hice desde cero. ¿Quieres probar algo?». Se sintió incómoda. No estaba preparada para verme de pie, con delantal, con dignidad. Pidió un café y un pan. Lo pagó en efectivo. Y antes de irse murmuró: «Se ve bonito». Yo solo respondí: «Más bonito que una casa robada». Sus mejillas se encendieron. Esa fue la primera vez que sentí que mi dolor comenzaba a equilibrarse. No grité, no lloré, no le reclamé nada. Solo le mostré lo que había hecho sin ellos. Y eso dolía más que 1000 insultos. Porque la indiferencia, cuando nace del amor superado, es el golpe más fuerte que existe. Esa misma semana vi pasar a mi hijo por la calle. Estaba con mi nieta. No me vio, pero yo a ellos sí. La niña estaba más grande. Tenía el cabello largo, amarrado con un moño rosa, como yo solía peinarla. Me escondí detrás del mostrador. No por miedo, sino porque aún no estaba lista para enfrentar esa herida. Esa noche lloré. No por ellos, sino por mí, porque me di cuenta de que todavía dolía, que aunque había avanzado, todavía había un hueco. Pero don Ernesto, como siempre, me preparó un té y me dijo: «No estás llorando por lo que perdiste, sino por todo lo que soportaste. Eso también se llora». Poco después, recibí una propuesta del joven empresario que me había dado su tarjeta meses antes. Me ofreció distribuir mis panes en 5 cafeterías de la ciudad. Acepté. Contraté a 2 mujeres mayores, vecinas que estaban sin empleo. Les enseñé todo lo que don Ernesto me enseñó. Dulce Teresa ya no era solo mío, era de todas nosotras. Mi panadería se volvió un símbolo. La gente venía no solo por el sabor, sino por la historia. Me invitaron a dar charlas en escuelas, en ferias de mujeres emprendedoras. Yo, que alguna vez dormí en una banca, ahora era aplaudida. No por lástima, sino por resiliencia. Era como si cada pedazo roto de mi vida se estuviera reconstruyendo con orgullo. Una noche, mientras cerraba el local, vi en redes sociales una publicación que me hizo detener el corazón. Elena había puesto en venta la casa. La misma casa de la que me echaron. Estaba endeudada. Había comentarios diciendo que se iban del vecindario. Algo dentro de mí ardió. ¿Era karma? ¿Era justicia? Le mostré el anuncio a don Ernesto. Él me miró serio y dijo: «La vida da vueltas, Teresa. ¿Qué vas a hacer?». Yo no sabía. Parte de mí quería comprarla solo para echarlos a ellos. Otra parte quería olvidar. Pero algo más profundo en mí deseaba ver esa casa, vacía, sin amor, sin historia, como la dejaron cuando me echaron. Con el dinero que había ahorrado y las ganancias crecientes, me di cuenta de que sí podía comprarla. Era irónico. La casa por la que lloré tanto, ahora era solo una cifra en una pantalla. Hablé con un agente inmobiliario. Le di otro nombre. No quería que supieran que era yo. Y la compré, al contado. No celebré, no lloré, solo firmé los papeles. Era como cerrar un capítulo. Fui a verla por última vez, vacía, polvorienta. Los rincones aún olían a mi perfume. Caminé por el pasillo donde jugaba mi hijo, por la cocina donde horneaba pasteles de cumpleaños, por el cuarto donde lloré tantas noches sola. Y respiré profundo. Era mía, otra vez. Don Ernesto me acompañó ese día. Le dije que no iba a vivir ahí, que no necesitaba fantasmas,
Pensaba demolerla y hacer una pequeña escuela de repostería para mujeres maltratadas. Él me abrazó fuerte y susurró: «Eso se llama dignidad, Teresa. Y tú tienes de sobra». Empecé los trámites. Contraté arquitectos. Hice planos. La comunidad me apoyó. Recibí donaciones. Era como si cada mujer del barrio sintiera que esa casa representaba algo que todas queríamos sanar. Y así, piedra por piedra, la convertí en algo nuevo. Algo limpio, algo que no dolía. El día que pusimos el letrero decía: «Casa Dulce Renacer, escuela de pan y vida». Mujeres de todas las edades vinieron. Algunas lloraban al entrar. Otras solo querían aprender. Yo les enseñaba con amor. No solo recetas, sino cómo volver a creer en una misma. Porque a mí también me enseñaron eso con pan caliente y una banca de parqué. Y así, mientras amasaba con mis nuevas alumnas, entendí que no volví para vengarme. Volví para reconstruirme. Que no gané porque ellos perdieron. Gané porque no me rendí. Porque incluso después de que me echaron, regresé como dueña de todo lo que soy. La escuela de panadería que construí sobre las ruinas de mi antigua casa no solo se convirtió en un símbolo, sino también en un refugio. Mujeres llegaban con historias que me atravesaban el alma. Madres abandonadas, abuelas humilladas, esposas invisibles. Cada una traía una herida, y yo les ofrecía algo más que recetas. Les ofrecía silencio para llorar, harina para sanar y una red invisible de consuelo. Poco a poco, la Casa Dulce Renacer se llenó de risas. Amasábamos escuchando boleros antiguos, compartíamos cafés al final de cada clase y tejíamos una especie de hermandad secreta. Don Ernesto venía todos los martes a dar charlas. Les hablaba del pan como si fuera poesía. Las mujeres lo adoraban. Yo también, aunque aún no lo admitía. Una mañana, mientras daba clases sobre roles de canela, una de las alumnas, llamada Mariana, se me acercó con el rostro pálido. Me mostró su celular. «Teresa, mira esto». Era una publicación en redes sociales. Un video grabado por Elena. Lloraba frente a una cámara, diciendo que le habían quitado su hogar injustamente, que una mujer sin corazón se había aprovechado de su crisis. Mis manos se congelaron, no por miedo, sino por rabia, por cómo manipulaba la verdad, por cómo se pintaba como víctima. Sabía que estaba hablando de mí, aunque no decía mi nombre. Muchas personas la apoyaban en los comentarios, pero otras empezaban a sacar a la luz lo que ella me había hecho. La verdad, por fin, comenzaba a brotar. Los días siguientes, algunos curiosos comenzaron a rondar la escuela. Querían saber si era cierto lo del video. Yo los recibía con pan, con serenidad, y les contaba mi versión. No tenía que mentir, porque cuando una mujer habla desde su herida cicatrizada, no necesita gritar, solo contar. La presión en redes fue tal que un canal local quiso hacer un reportaje. Les abrí las puertas. Mostré cómo funcionaba la escuela, las historias de las mujeres que ahora tenían empleo, dignidad y propósito. Cuando salió el reportaje fue como un fuego imparable. La historia se viralizó y con ella, mi nombre. La panadería se llenó aún más. Personas de otras ciudades venían solo para conocerme, para probar mi pan, para abrazarme. Me decían que mi historia les había devuelto la fe. Yo sonreía, agradecida, pero por dentro, algo empezaba a doler otra vez, porque mientras más gente me admiraba, más presente se hacía el vacío de quien debería estar a mi lado. Mi hijo. Una noche, al cerrar el local, encontré una carta bajo la puerta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de mi hijo. Decía: «Ma, lo siento. No sé cómo reparar lo que hice. Solo quiero decirte que te extraño». No supe si llorar o romperla. La guardé en una cajita. No estaba lista. Durante semanas estuve reviviendo todo. Las palabras que me dijo, su silencio, el momento en que bajó la mirada y me dejó partir. Pero también recordaba su infancia, sus abrazos, sus dibujos de niño donde yo era la mejor mamá del mundo. Era un dolor que no se resolvía con éxito, solo con verdad. Un sábado, vi a don Ernesto más callado que de costumbre.
Me pidió hablar en privado. Nos sentamos en la cocina y me dijo que su salud no estaba bien, que tenía problemas en el corazón y que quizás no podría seguir viniendo tanto. Sentí que el mundo se me partía. Él era mi bastón, mi faro, mi verdadero compañero. Le pedí que fuera al médico. Le acompañé a los estudios. Lo cuidé como si fuera mi familia. Porque lo era. Nunca imaginé que el miedo que más me dolería después de todo sería perderlo a él. Porque en su silencio encontré hogar. En su paciencia encontré perdón. Y en su fe en mí encontré a la Teresa que estaba enterrada. Las alumnas de la escuela organizaron una tarde especial para él. Hicimos su pan favorito, decoramos la cocina con flores y le cantamos las mañanitas, aunque no era su cumpleaños. Él lloró. Dijo que nunca pensó que alguien lo iba a querer tanto otra vez. Yo también lloré, porque tampoco pensé que volvería a querer a alguien así. Esa noche don Ernesto me tomó de la mano. Me dijo: «No tengas miedo de perdonar, Teresa, pero tampoco tengas miedo de no hacerlo. Haz lo que tu alma necesite». Y esa frase me acompañó toda la semana, como una semilla que no sabía si florecería o me partiría en dos. Comencé a escribir una carta para mi hijo. No sabía si la enviaría, solo necesitaba sacar todo lo que guardaba. Escribí sobre el dolor, la traición, los silencios que me mataron más que los gritos, pero también escribí sobre la mujer en la que me convertí, sobre lo que había construido y sobre el amor que aún sobrevivía, aunque apenas respiraba. Un día Mariana, mi alumna más joven, llegó corriendo. Traía una carta. Me la entregó con manos temblorosas. «Tu hijo me buscó. Me dijo que si podía darte esto». Era una hoja doblada con una flor seca adentro. Decía: «Estoy aquí, mamá. No quiero que me perdones. Solo quiero volver a verte». Mi mundo se detuvo. Era como si el tiempo retrocediera. Quise correr, abrazarlo, gritarle, reclamarle. Pero no hice nada. Solo me senté en silencio, con la carta sobre el pecho. Respiré hondo y supe que una nueva decisión se acercaba. De esas que no tienen respuestas claras, solo verdad. Hablé con don Ernesto. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpirme. Luego me dijo: «A veces el perdón no es para ellos. Es para nosotras, para no vivir en prisión». Y comprendí que el siguiente paso no era para él, era para mí. Porque ya había reconstruido todo, menos esa parte rota del alma. Esa misma noche, le pedí a Mariana que lo citara en la panadería. Quería verlo, sin promesas, sin expectativas. Solo mirarlo a los ojos y ver si aún había algo ahí, si aún quedaba algo de aquel niño que una vez me llamó mamita. Cuando llegó, lo reconocí de inmediato. Tenía canas, ojeras y una tristeza que no se quitaba con nada. Me abrazó, temblando. Yo tardé segundos eternos en responder, pero al final lo abracé, no como madre, no como víctima. Lo abracé como mujer que decide cerrar un ciclo. No hablamos mucho, solo nos miramos. Él lloraba, yo también. Le dije: «No sé si puedo perdonarte, pero quiero intentarlo, porque si pude levantarme de todo, también puedo reconstruir esto». Y así, como pan que se hornea lento, comenzó otro proceso, uno nuevo, uno profundo, y solo mío. Después de aquel encuentro con mi hijo, algo en mí quedó flotando. No era alegría, tampoco tristeza pura. Era como cuando revuelves harina con agua y aún no sabes si saldrá pan o solo una masa sin forma. Él me había abrazado, había llorado, pero no había respuestas claras, solo una súplica muda: «Déjame volver». Los días siguientes fueron extraños. Él me mandaba mensajes, me enviaba fotos de mi nieta, pequeños videos donde ella decía: «Abu, te extraño». Cada palabra era como un cuchillo y una caricia al mismo tiempo. Me llenaba de ternura y de rabia, porque esa niña también fue usada como excusa para echarme. Don Ernesto lo notó. Me veía distraída, con los ojos perdidos entre roles y galletas. Me dijo: «No confundas nostalgia con reconciliación. Una cosa es extrañar, otra es volver a lo mismo». Yo lo sabía, pero el corazón no siempre obedece a la lógica, sobre todo cuando hay sangre de por medio. Una tarde mi hijo apareció en la panadería. No avisó, solo entró.
con un ramo de flores en la mano. Todas las alumnas lo miraron. Yo me congelé. Él se acercó al mostrador y dijo: «Sé que no tengo derecho, pero ¿puedo ayudarte hoy?». Lo miré largo. Y sin saber por qué, le pasé un delantal. Aquel día fue un caos emocional. Lo vi amasar como un niño torpe. Se le pegaba la harina al rostro. Reía nervioso. Las alumnas cuchicheaban. Yo me obligaba a mantenerme firme. Por dentro, mi alma se debatía entre el deseo de abrazarlo y el miedo a volver a perderme. Cuando terminamos, se sentó conmigo en la pequeña mesa del fondo. Me dijo que había perdido su trabajo, que Elena se había ido del país con otro hombre, que se había quedado solo con la niña, que por primera vez entendía lo que es ser abandonado. No me alegré, pero tampoco lo consolé. Solo pregunté: «¿Por qué no me defendiste, hijo?». Su rostro se quebró. Dijo: «Porque era cobarde, porque quise agradar a ella más que respetarte a ti, porque no sabía amar sin condiciones». Lloró, y yo también, porque al fin alguien me decía lo que nadie se había atrevido a decirme. La verdad completa. Esa noche no dormí. Miraba el techo del cuarto. Pensaba en cada palabra. ¿Merecía otra oportunidad? ¿Podía él reparar tantos silencios? Al día siguiente, don Ernesto me preparó té y dijo: «Perdonar no es olvidar. Es elegir soltar la rabia para hacer espacio a la paz. Pero tú decides si ese espacio él lo puede habitar». Volví a escribir. Otra carta. Esta vez para mí. Escribí mis dudas, todo lo que sentía, mis deseos, mis límites, porque también aprendí eso, que el amor necesita bordes para no desbordarse, que perdonar no significa borrar, significa reconstruir desde otra verdad. Le ofrecí a mi hijo un trato, que trabajara conmigo en la panadería durante un mes, sin excusas, sin privilegios, que aprendiera desde abajo, como yo, que escuchara a las mujeres, que entendiera lo que significa perderlo todo y volver con dignidad. Él aceptó. El primer día fue duro. Las alumnas lo miraban con desconfianza. Una de ellas le dijo: «Tú la echaste de su casa. Hoy ella te da trabajo. No lo olvides». Él bajó la cabeza y dijo: «No necesito que me lo recuerden. Lo tengo clavado en el alma». Yo no dije nada, solo lo observé. Con el tiempo comenzó a cambiar. Escuchaba, ayudaba, se quedaba después de hora para limpiar, jugaba con las hijas de las alumnas, se convirtió en otro hombre. O tal vez volvió a ser el niño que una vez fui capaz de amar con los ojos cerrados. Una tarde lo vi enseñando a Mariana cómo hacer un pan trenzado. Tenía paciencia, le sonreía, y entonces supe que estaban haciendo algo nuevo, que quizás, solo quizás, el perdón no era una locura, era una apuesta, y yo ya había apostado antes, y perdido. Pero esta vez lo hacía desde otra Teresa. Un domingo lo invité a cenar. Preparé todo como en los viejos tiempos: pastel de carne, arroz con verduras, pan recién hecho. Él trajo a mi nieta. Me abrazó fuerte. Ella me llamó Abu, como si el tiempo no hubiera pasado. Y en ese momento, algo dentro de mí sanó. No todo, pero una parte. Después de cenar, me pidió permiso para hablar con todas las mujeres de la escuela. Se paró frente a ellas y dijo: «Yo no merezco estar aquí, pero quiero decirles que admiro lo que hacen, que vengo a aprender, y que nunca más volveré a callar cuando vea una injusticia, ni con mi madre, ni con ninguna mujer». Hubo un silencio profundo. Luego, un aplauso tímido. Y después, una ovación. Ese día me abrazó como antes. Lloró en mi hombro. Me pidió perdón de nuevo. Pero esta vez, yo sí lo sentí sincero. Y le dije algo que llevaba años guardando. «Te perdono, pero si alguna vez me vuelves a fallar, esta vez no me rompo. Esta vez me alejo». Él asintió. Lo entendió. Don Ernesto se alegró. Pero también me advirtió: «El corazón también se cansa. Cuídalo». Y lo hice. Aprendí a decir no, a poner horarios, a marcar pausas, a entender que el amor no se trata de entregarlo todo, sino de entregarlo bien. Mi hijo comenzó a traer nuevas ideas para la panadería. Diseñó un sitio web, propuso nuevos sabores y atrajo a jóvenes clientes. Dulce Teresa creció aún más, pero ahora
con una nueva energía, una mezcla de tradición y modernidad, una mezcla de pasado y futuro reconciliados. Cada vez que veía a mi nieta jugar en la cocina, me daban ganas de llorar, porque la historia estaba reescribiéndose, porque mi herencia no sería el abandono, sería la resiliencia, y porque, por fin, tenía a mi familia de vuelta. No perfecta, pero real, sincera. Esa noche, mientras cerraba la puerta de la panadería, miré al cielo y susurré: gracias, no por lo que me quitaron, sino por lo que construí a partir de eso. Porque si alguna vez me sentí sola, ahora entendía que nunca estuve del todo rota. Solo me estaban moldeando, como el mejor pan de mi vida. El éxito trae muchas cosas: respeto, admiración, estabilidad, pero también envidias. Y yo lo aprendí de la forma más dolorosa. La panadería y la escuela crecían tanto que aparecieron periodistas, marcas de harina queriendo patrocinarnos, hasta un banco ofreció financiar franquicias. Yo estaba emocionada, sí, pero también cansada. Algo en el aire empezaba a sentirse turbio. Un día llegó un hombre trajeado, elegante, con sonrisa de vendedor. Se presentó como socio de una cadena de cafeterías. Me ofreció comprar mi marca, mis recetas, mi historia. Me dijo que podríamos abrir 20 sucursales en menos de un año. Yo lo escuché, educada, pero algo en sus ojos me inquietaba. No era admiración, era codicia. Le dije que no, que mi pan no era un producto, que mi historia no era una mercancía, que Dulce Teresa no se vendía porque no se inventó en una oficina, sino en una banca de parque y con lágrimas de una madre rota. Él se despidió con cortesía, pero su mirada me prometía problemas. Semanas después, comenzaron los rumores, que mi pan era insalubre, que robaba recetas, que explotaba a mujeres mayores, que recibía dinero sucio. En redes sociales aparecieron cuentas anónimas con difamaciones. Mis alumnas estaban asustadas. Yo, furiosa, fui directo a don Ernesto. Le conté todo. Él, con su calma de siempre, me dijo: cuando una mujer deja de agachar la cabeza, siempre intentan romperla otra vez. Y tenía razón, porque yo ya no era invisible. Era poderosa, y eso incomodaba a muchos. Mi hijo quiso enfrentar a los difamadores. Quería responder en redes, buscar abogados, pero yo le pedí que no. La mejor respuesta que tenemos es seguir amasando, e assim fizemos. Mas dentro de mim crescia a revolta. Eu não deixaria que me apagassem outra vez. Um dia, uma inspetora da prefeitura apareceu. Queria ver documentos, licença, contratos, tudo em ordem. Mas o jeito dela era agressivo, debochado, como se já soubesse que não acharia nada. E mesmo assim, queria destruir. Comecei a suspeitar que havia algo maior por trás. Descobri, por uma ex-funcionária do tal empresário, que ele estava comprando pequenas padarias locais e fechando as que se recusavam a vender. A mim, ele queria silenciar de outra forma, com difamação, perseguição e medo. Mas ele esqueceu que eu já havia perdido tudo uma vez. E quem já dormiu no chão não teme mais queda. Convoquei uma reunião com todas as alunas. Contei tudo, sem filtros. Disse que se quisessem sair, eu entenderia, mas que eu não ia parar. Que aquela escola era maior do que eu, que era uma missão. Elas choraram, me abraçaram. E uma delas, Josefina, me disse: se nos tumbam, nos levantamos juntas, porque esto ya no es solo tuyo, Teresa. Es de todas. Decidimos gravar um vídeo, mostrar nosso dia a dia, contar a verdadeira história de Dulce Teresa. Cada mulher compartilhou seu antes e depois. Mostramos as receitas, as lágrimas, as superações. Publicamos nas redes. E em menos de uma semana, se tornou viral. Jornais, influenciadores, políticos, todos começaram a compartilhar. Fomos convidadas a um programa de TV nacional. Pela primeira vez, contei minha história inteira, ao vivo, com voz firme, sem medo. No final, a plateia aplaudiu de pé. E eu senti algo novo, reconhecimento sem vergonha. O tal empresário me mandou outra proposta, ainda mais alta. Queria comprar tudo,
usar meu nome como marca e me colocar como embaixadora simbólica. Eu ri. Peguei o papel, rasguei na frente dele e disse: "Io no sois símbolo. Sois sobreviviente." Mas ele não desistiu. Começou a pressionar fornecedores para que não vendessem para mim. Aumentaram preços, cancelaram entregas, tentaram me sufocar economicamente. E quase conseguiram. Mas foi aí que a comunidade reagiu. Moradores fizeram vaquinhas. Agricultores locais doaram ingredientes. Padarias pequenas se uniram para nos abastecer. Era uma rede de solidariedade que ninguém esperava. Porque a verdade era simples. Eu não era apenas Teresa. Eu era todas as mulheres que sobreviveram à dor caladas. E agora, não estávamos mais caladas. Comecei a dar palestras em centros comunitários. Ensinei como abrir negócios sem depender de bancos. Formei alianças com ONGs, cooperativas de mulheres, universidades. Dulce Teresa virou movimento. E quanto mais ele tentava me calar, mais alto a gente falava. Um dia recebi uma carta anônima. Era da esposa do empresário. Dizia que ele havia sido denunciado por assédio moral e econômico em outros negócios. Que ela via em mim a coragem que sempre quis ter. Que meu exemplo tinha inspirado ela a sair daquele casamento. Aquilo me abalou. Perceber que até dentro da casa dos meus inimigos, minha história causava rachaduras. Porque a verdade, quando é contada com alma, atravessa muros, quebra correntes e reconstrói futuros. Voltei ao parque onde dormi naquela noite chuvosa. Levei um pão. Me sentei na mesma banca e fechei os olhos. Senti o vento, o cheiro das árvores, o som da cidade e entendi que tudo fazia sentido. Que cada dor, cada humilhação me preparou para esse momento. Deixei o pão ali, como oferenda, como gratidão, e caminhei de volta com passos firmes. Porque agora ninguém podia me tirar o que construí. Nem com mentiras, nem com dinheiro, nem com poder. Porque o que nasce da alma, só a alma pode sustentar. Na porta da panaderia estava escrito: "Aqui no vendemos pão, aqui servimos dignidade." E eu sorri, porque não importa o que viesse depois, eu já tinha vencido. E nem eles sabiam como lutar contra uma mulher que já não tinha medo de perder. Depois de tantas batalhas ganadas, llegó una etapa extraña, una calma inesperada. Las redes sociales seguían hablando de Dulce Teresa. Las ventas eran estables y la escuela recibía cada vez más mujeres. Teníamos incluso una lista de espera. Por primera vez, no sentía urgencia. Sentía equilibrio. Y eso también asusta. Una mañana recibí una carta con membrete dorado. Era una invitación para asistir a un congreso internacional de mujeres líderes en negocios. Querían que compartiera mi historia frente a empresarias de todo el mundo. Me pagaban todo. Hotel, vuelos, viáticos. Era un honor. Y también una puerta peligrosa. Don Ernesto me miró con orgullo, pero también con cautela. Me dijo: "Ojo, Teresa, no todo lo que brilla es oro, y no todo el oro alimenta el alma." Yo lo sabía, pero algo en mí quería ir. No por ambición, sino por mensaje. Porque si mi voz podía llegar más lejos, quizás también podía ayudar a más mujeres rotas. Viajé, di mi conferencia. Causó impacto. Varias mujeres se me acercaron llorando, pidiéndome consejo, agradeciéndome. Fue hermoso, pero también agotador. Me ofrecieron inversiones, franquicias en otros países, convertir mi escuela en una marca global. Decían que podía ser millonaria. Volví a México con la cabeza llena de ideas y de dudas. ¿Qué quería realmente? ¿Más dinero? ¿Más reconocimiento? ¿O seguir horneando con las manos, mirando a los ojos a cada mujer que llegaba rota y salía entera? Era como si el éxito me empujara a una nueva jaula, más dorada. Pero jaula al fin. Mi hijo me veía absorta. Me preguntó una noche: ¿qué te haría feliz de verdad, ma? Y no supe qué responder, porque ya no era la misma Teresa que dormía en la banca. Pero tampoco quería convertirme en una figura lejana, inalcanzable. Yo quería seguir tocando vidas, no vendiendo slogans. Don Ernesto enfermó más. Estaba débil. Hablaba poco, pero sus ojos seguían firmes.
Una noche me tomó la mano y dijo: «No dejes que te conviertan en logo. Tu fuerza está en tu carne, no en el cartón». Lloré, porque sabía que ese mensaje venía con urgencia. Él sentía que su tiempo se acababa. Empecé a rechazar algunas propuestas. Elegí solo lo que se alineaba con mis valores. Abrimos una nueva sede de la escuela, sí, pero en un barrio humilde, sin lujos, sin trajes, solo mesas de madera, hornos compartidos y mujeres con ganas de sanar. Y eso me hacía sonreír otra vez. Pero también llegaron nuevas presiones. Agencias querían controlar mi imagen. Decían que debía vestirme mejor, hablar más formal, actuar como una mujer de negocios. Y ahí sentí la rabia volver, porque yo no hice todo esto para vestirme de alguien que no soy. Una tarde, frente al espejo, me miré con atención. Las canas, las arrugas, las cicatrices. Y me dije: así vencí, así crecí, así voy a quedarme. Y con esa fuerza fui a la próxima reunión de inversionistas con mi delantal, mi trenza gris y mis zapatos viejos, y conté mi historia, sin filtro. Algunos se fueron, otros me aplaudieron, pero yo me quedé en paz. Mi nieta empezó a ayudar en la panadería. Le enseñé con paciencia. Amasaba como yo, con fuerza y ternura. Le conté mi historia, sin suavizarla, porque ella también debía saber que las mujeres fuertes no nacen así, se hacen, se hornean a fuego lento, con dolor y coraje. Mi hijo encontró un nuevo trabajo, pero decidió seguir ayudándome. Dijo que este proyecto era su manera de reparar, de sanar. Lo acepté, pero dejé claro: no lo haces por ti, porque aquí nadie está por culpa, solo por amor. Y él lo entendió. Un día recibí una visita inesperada. Era la hermana de Elena. Vino a pedirme trabajo. Estaba sola, con 2 hijos. Había perdido todo. Me temblaron las manos. Pero la miré a los ojos y le pregunté: ¿tú crees en segundas oportunidades? Ella asintió, llorando, y le di un delantal. Mis alumnas se sorprendieron. Algunas protestaron, pero les dije: aquí no repetimos los errores del mundo. Aquí creemos que nadie nace malo, solo herido. Y con eso sellamos un nuevo capítulo. Porque también yo estaba aprendiendo a ser guía, no jueza. Don Ernesto me pidió que lo llevara una última vez a la escuela. Quería ver a todas sus nietas de harina. Lo sentamos en una silla cómoda. Le dimos pan con chocolate y todas se acercaron a agradecerle. Él solo sonreía, con los ojos cerrados, como si ya estuviera despidiéndose. Al día siguiente, se fue, en paz, dormido, como si el alma se le deslizara entre aromas de canela y manos agradecidas. Lloré como nunca, pero no de rabia, sino de gratitud, porque él fue mi ancla, mi norte, mi ángel, y prometí que todo lo que siguiera sería también por él. Colocamos una placa en la escuela, en memoria de don Ernesto, el panadero que creyó en una mujer rota. Y cada vez que una nueva alumna llega, les contamos quién fue, y ellas sonríen, porque entienden que aquí nadie se salva sola. Yo seguí, con más calma. Ya no buscaba brillar, solo alumbrar el camino de otras. Cada pan que sacaba del horno tenía un mensaje, una historia, una semilla, y cada lágrima que veía secarse en los ojos de una mujer me confirmaba que elegí bien. Una noche, en la azotea de mi casa, miré las estrellas y le hablé a don Ernesto. No me vendí, no me perdí, no me traicioné. Sigues aquí, en cada horno, en cada abrazo. Gracias por enseñarme a volver a mí. Y así, en medio de un mundo que grita y empuja, yo elegí el silencio del pan, la ternura de las manos y la fuerza de mi nombre. Porque ya no soy Teresa la expulsada. Soy Teresa, la que horneó su destino con dignidad. Con los años, el nombre Dulce Teresa se volvió sinónimo de más que pan. Era símbolo de renacimiento. Mujeres de distintos estados viajaban a conocer la escuela. Algunas venían en silencio, con ojos bajos, y salían erguidas, con las manos cubiertas de harina y alma nueva. Eso era lo que me importaba. No los premios, no los reconocimientos. El milagro era ese: que una mujer rota volviera a sentirse mujer. Mi nieta crecía entre hornos, risas y recetas. Ya no me llamaba solo Abu.
Me decía «maestra», porque eso veía en mí. Yo le enseñaba con dulzura, pero también con firmeza. Le decía «nunca dependas de nadie que no respete tu silencio. Aprende a ganarte la vida». Pero, sobre todo, el respeto. Mi hijo estaba estable. Se volvió una pieza clave en la escuela. Mi hijo, sino porque lo ganó. Con humildad, con esfuerzo. A veces me miraba trabajar en silencio y decía «Ma, todavía no entiendo cómo aguantaste tanto». Yo respondía «no lo aguanté, lo transformé». Pero incluso las vidas que parecen ordenadas tienen pruebas pendientes. Una mañana, mientras organizábamos una feria de repostería comunitaria, me llamaron del hospital. Era Elena. Había regresado al país con problemas de salud. Estaba sola. Su familia no la quería. Nadie la visitaba. Pedía verme. A mí. Fui. No por ella. Por mí. Porque quería cerrar ese círculo con los ojos abiertos. La encontré en una cama gris, delgada, con la mirada perdida. Al verme se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo, «No vengo a pedir perdón. Sé que no lo merezco. Solo quería verte una vez más». Nos quedamos en silencio, largo, profundo. Yo la miraba y recordaba cada palabra que me dolió, cada humillación, cada puerta cerrada. Pero también entendí que ella ya no tenía poder sobre mí, que ya no me aplastaba. Porque yo ya no era aquella mujer temerosa que suplicaba cariño. Ahora era dueña de mí. Le dejé un pan, de los que más vendíamos, de flor de naranja, y le dije, «No te odio, pero ya no cabes en mi historia». Y me fui, sin dramatismos, sin rencor, solo con paz, porque a veces la mejor venganza es mostrar que uno ya no necesita vengarse. La noticia corrió. Algunas alumnas me preguntaron si me sentía culpable. Les dije que no, porque no fui cruel, fui honesta. Y porque si yo no protegía mi paz, nadie lo haría. Era mi responsabilidad cuidar de lo que tanto me costó construir. Mi nueva Teresa. Tiempo después, decidimos abrir una tercera sede de la escuela. Pero esta vez, en un lugar simbólico, justo frente al edificio donde trabajé de joven como empleada doméstica. Quería que cada mujer que pasara por allí viera que el origen no define el final, que lo que importa es el camino que una elige andar. La inauguración fue emotiva. Mis antiguas compañeras del barrio vinieron. Muchas no podían creer lo que había hecho. Una de ellas me abrazó fuerte y dijo, «Tú eras calladita, pero tenías fuego en la sangre». Reímos, y comprendí que ese fuego nunca se apagó. Solo estaba esperando su momento. Mi nieta organizó una exposición de fotos dentro de la sede. Puso imágenes de mis inicios, de la banca del parque, de los primeros panes. También colocó cartas de exalumnas contando cómo sus vidas cambiaron. Era un museo vivo de resiliencia. Y ver todo eso me quebró en lágrimas. Una periodista internacional quiso hacer un documental sobre mi vida. Acepté, pero puse una condición, que también contaran las historias de mis alumnas, porque yo no era la heroína, era una entre muchas, una chispa en una tormenta que encendió otras velas, y eso era lo más importante. Durante las grabaciones me pidieron que dijera una frase que definiera mi camino. Pensé, respiré, y dije, yo no sobreviví para callarme, yo me levanté para levantar a otras. Y cuando la escuché en reproducción, sentí que esa era mi verdadera bandera. Un día, sentada frente a la escuela, vi pasar a una mujer mayor, arrastrando bolsas. Me recordó a mí, años atrás. Me acerqué, le ofrecí pan, agua, le pregunté su nombre. Me dijo, «¿Por qué me ayudas?». Respondí, «Porque un día alguien me dio pan sin preguntarme nada». Y ahí entendí que la cadena no debía romperse nunca. Comencé a escribir un libro. No para hacerme famosa, para dejar huella. Para que otras mujeres supieran que no estaban solas, que la dignidad no muere, solo se duerme, y que cuando despierta es más fuerte que cualquier abandono. Mi nieta ilustraba las portadas, mi hijo editaba los textos. Era un proyecto familiar, pero más que eso, era una forma de decir, aquí estoy, y no me olvidé de mí, porque muchas veces el peor abandono es el que una misma se hace. Y yo había aprendido a no soltarme nunca más. En una entrevista me preguntaron si volvería a confiar en la familia
después de todo lo que viví? Y respondí, la familia no siempre es la de sangre, es la que te honra, la que te levanta, la que te escucha cuando ya no puedes hablar. Y por eso elegí la mía con el corazón, no con el apellido. A veces caminaba sola por los barrios donde una vez lloré, no para revivir el dolor, sino para recordarme de dónde salí, porque una mujer que conoce su propio abismo nunca teme a la oscuridad de otros. Y así, día a día, seguía enseñando, amasando, escuchando, riendo, porque entendí que el éxito no está en los premios, ni en los seguidores. El éxito es poder dormir tranquila sabiendo que una no traicionó su alma. Y si algún día ya no estoy, quiero que me recuerden no como la mujer que fue echada de su casa, sino como la que construyó un mundo nuevo con las mismas manos con las que una vez suplicó. Porque mi nombre ya no es Teresa, la olvidada. Mi nombre es Teresa, la que decidió quién era. El documental sobre mi vida fue lanzado en una plataforma de streaming. En menos de una semana se volvió tendencia. Millones de mujeres lo compartían, lo comentaban, lo usaban como espejo. Me llegaban mensajes desde Argentina, Colombia, España. Decían que mi historia les había salvado la vida, que ya no se sentían solas, que por fin alguien había contado lo que ellas callaban. Al principio me costaba creerlo. ¿Yo? La misma mujer que fue echada de su propia casa con una maleta rota. ¿Ahora era inspiración? Me costaba reconocerme, pero también me abrazaba, porque sabía que ese reconocimiento no me llegó por fama. Me lo gané a punta de lágrimas, hornos encendidos y manos firmes. Las propuestas no tardaron. Editoriales querían publicar mi libro con tirajes internacionales. Universidades me invitaban a dar clases magistrales. Fundaciones querían asociarse. Y aunque todo eso me halagaba, también me asustaba, porque el ego es traicionero, y yo no quería olvidarme de dónde venía. Una noche, después de una entrevista en vivo, mi hijo me dijo, «Ma, estás en la cima, pero recuerda que tu historia comenzó en el suelo». No fue una crítica, fue una advertencia amorosa, y la tomé en serio, porque ya había perdido una vez mi centro. No volvería a hacerlo. Decidí poner límites. Rechacé campañas que querían usar mi imagen para productos que nada tenían que ver con mi mensaje. Cancelé una gira internacional cuando noté que querían convertirme en influencer en lugar de mentora. Y en cada decisión me preguntaba, ¿esto ayuda a otra mujer o solo infla mi ego? Una tarde, mientras horneábamos en la sede central, llegó una mujer elegante, con seguridad privada. Era una política famosa. Quería mi apoyo para su candidatura. Me ofrecía un cargo público, un sueldo alto, una oficina con vista al centro histórico. Todo sonaba tentador, pero su mirada no me convencía. Le pregunté, ¿cuántas mujeres has ayudado sin cámaras? Tartamudeó. Habló de cifras, de planes, de discursos. Le ofrecí un pan. No lo aceptó. Entonces supe que no hablábamos el mismo idioma. Le agradecí su oferta y le dije, yo ya tengo un cargo, el de mujer que se reconstruyó sin deberle nada a nadie. Esa decisión me trajo críticas. Algunos decían que era terca, que perdía oportunidades, que debía modernizarme, pero otras me defendían con fuerza. Decían, ella no se vendió, ella se mantuvo fiel, y eso para mí valía más que cualquier premio. Un día, al salir de la escuela, vi un mural pintado en una pared cercana. Era mi rostro, rodeado de flores, con la frase «Aquí nadie expulsa a nadie». Lloré, porque entendí que mi historia ya no me pertenecía. Era de todas. Era semilla. Era fuego. Comenzamos a recibir mujeres de otros países. Venezolanas, hondureñas, salvadoreñas. Mujeres que cruzaron fronteras huyendo del miedo. Les dimos pan, hogar y un nuevo comienzo. Y eso confirmó que no importa de dónde vengas, todas tenemos derecho a volver a empezar. Pero también llegaron amenazas, mensajes anónimos, llamadas raras. Algunos grupos no querían que una mujer común tuviera tanto poder. Me ofrecieron protección policial. La rechacé, porque el miedo no iba a dictar mis pasos. Ya lo había hecho antes.
y sobreviví. Una de las alumnas, una mujer trans, fue agredida en la calle. Se refugió en la escuela. La abracé, le preparé pan dulce, le dije: «Aquí nadie te toca. Aquí eres quien tú decidas ser». Porque mi lucha no era solo por madres y abuelas. Era por toda mujer que ha sido rechazada por simplemente existir. Mi nieta, ya adolescente, me dijo un día: «Abu, quiero estudiar Derecho para defender mujeres como tú». Y ese fue el premio más grande de todos. No una placa, no un cheque, sino ver que mi legado ya tenía piernas jóvenes, nuevas, fuertes. En una entrevista final para una revista internacional, me preguntaron qué me faltaba. Pensé, miré mis manos, mis cicatrices, mis fotos antiguas, y respondí: lo único que me faltaba era reconocerme a mí misma. Ya lo hice. Todo lo demás es regalo. Decidimos abrir una última sede, pero esta vez no de pan, sino de escritura. Una pequeña escuela donde mujeres aprendieran a contar sus historias, porque entendí que a veces lo único que necesitamos para salvarnos es una hoja en blanco y una voz que diga: yo también pasé por eso. Esa escuela la llamamos Palabra Viva. Cada viernes hacíamos círculos de lectura. Se leían cartas a exmaridos, a hijos ausentes, a madres que nunca entendieron. Era un ritual de sanación. Yo también leí mi carta, aquella que escribí el día que me echaron. Y por fin la rompí. Esa noche, en casa, mi hijo me sirvió café. Me dijo: nos sentamos en silencio. Nunca te dije gracias, por no rendirte, por volver. Yo le respondí: gracias a ti, hijo, porque tu traición fue mi motor. Nos reímos y brindamos, no por el pasado, por el presente. Don Ernesto seguía presente en cada rincón, en cada horno, en cada frase que repetíamos a las nuevas alumnas. Hicimos un mural en su honor, y cada aniversario de la panadería horneamos su receta favorita, con lágrimas y orgullo. Y así, con fama, con redes, con historia, yo elegí seguir siendo la misma, Teresa, la que un día fue expulsada y volvió con pan en las manos y fuego en el alma. Porque mi revolución no fue con gritos, fue con calor, con aroma, con ternura. Y si alguna mujer me escucha hoy, desde el fondo de su propio pozo, solo quiero decirle: no te mueras ahí, no te resignes, porque el amor propio también se hornea. Y tú, hermana, puedes renacer con tus propias manos. No sé en qué momento empecé a pensar en la muerte. Tal vez fue una mañana cualquiera, mientras horneaba pan de vainilla y me invadió el olor a infancia. O tal vez fue al mirar las arrugas de mis manos y entender que la vida, como el pan, también se dora y se acaba. Pero no sentí miedo, sentí ternura, como si una parte de mí supiera que todo estaba en su lugar. Empecé a escribir mi testamento, no porque estuviera enferma, sino porque quería dejar todo claro. La escuela seguiría funcionando. La panadería también. Mi hijo, mi nieta y mis alumnas sabían exactamente qué hacer. Pero más que mis bienes, quería dejar una última lección. Le pedí a mi nieta que grabara un video. Yo, frente a la cámara, en la cocina donde todo empezó, con mi delantal, mi cabello recogido y mis ojos llenos de gratitud. Dije lo que nunca pude decir cuando me echaron. Gracias, porque al cerrarme esa puerta, me obligaron a construir mi propio mundo. Le hablé a las mujeres que aún vivían con miedo, a las que se callaban para no molestar, a las que dormían con angustia. Les dije: no esperen que el mundo las salve. Sálvense ustedes, con lo que tengan, con lo que puedan. Pero no se suelten. Conté mi historia una vez más, desde la lluvia en la banca hasta la escuela llena de vida. Les hablé de don Ernesto, de mi hijo, de mi nieta. Les mostré mis cicatrices. Y luego dije: si están viendo esto, es porque yo ya no estoy. Pero mis palabras, sí, y eso basta. Ese video sería publicado solo cuando yo muriera. Y me dio paz saber que, incluso en ausencia, yo seguiría sembrando dignidad. Porque entendí que la muerte no borra a quienes vivieron con propósito. Solo los multiplica en otras almas. Los días siguientes los viví como ritual. Preparaba pan con más cariño. Escuchaba a las alumnas con más atención.
Me sentaba en el parque y observaba el cielo como si pudiera leer cartas entre las nubes. Mi cuerpo estaba bien, pero mi alma se estaba despidiendo. Un domingo reuní a todas las generaciones de mujeres que pasaron por la escuela. Era como una misa sin altar. Todas trajeron algo. Pan, cartas, fotos, compartimos historias, risas, lágrimas. Y al final, hicimos una ronda y nos tomamos de las manos. Fue el abrazo más grande del mundo. Esa noche mi nieta durmió a mi lado. Me peinó el cabello como yo hacía con ella de niña. Me dijo, «Abu, no te vayas nunca». Y le respondí, «No me voy, mi amor. Me estoy quedando en cada pan que huelas, en cada historia que cuentes, en cada mujer que abraces». Días después, me sentí débil. Fui al médico. Nada grave, pero me recomendaron reposo. Me quedé en casa leyendo cartas antiguas. Vi fotos de mi esposo, de mi hijo de niño, de mí misma. Me abracé, me pedí perdón y me agradecí por no haberme soltado nunca. Una tarde, sentada en la entrada de la panadería, una mujer joven se acercó. Lloraba. Me dijo, «No tengo a dónde ir, pero me hablaron de usted. ¿Aquí puedo quedarme un rato?» La miré, le tomé la mano y le respondí, «Aquí no te quedas un rato. Aquí empiezas de nuevo». Y supe, en ese instante, que todo había valido la pena, que esa era la verdadera victoria. No el éxito, no los premios, no la fama, sino ver que otras mujeres estaban repitiendo mi historia, con menos dolor. Porque yo caminé antes para que ellas no cayeran tan hondo. Escribí una última carta. La dejé guardada, dirigida a todas. Decía, «Si lees esto, es porque ya no estoy. Pero no llores. Sonríe, porque yo no me fui. Me convertí en pan, en abrazo, en historia viva. Y eso nadie lo puede enterrar». Mi hijo me abrazaba más fuerte cada día. Mi nieta me miraba con ternura infinita. Mis alumnas seguían horneando, enseñando, cuidando. Era un mundo que no dependía ya de mí. Y eso me liberó, porque la misión cumplida no necesita presencia, solo continuidad. El último pan que hice fue especial, con especias, flores secas y una forma de corazón. Lo repartí entre todas. Cada pedazo llevaba una palabra escrita a mano. Fuerza, amor, fe, verdad, dignidad. Porque ese era el legado. No una receta, una identidad. Esa noche dormí tranquila, sin sobresaltos, como si el universo entero me arrullara. Soñé con don Ernesto. Me esperaba en una cocina grande, con todos los hornos encendidos. Me dijo, «Ya puedes venir, Teresa. Aquí también necesitamos pan del alma». Cuando desperté sabía que era tiempo. Me vestí con calma. Escribí en el pizarrón de la escuela, «Hoy no habrá clase. Hoy honramos la vida». Y me fui a caminar, por última vez, por el barrio, por el parque, por la calle donde un día lloré. Y sonreí. Me senté en la banca donde todo comenzó. Cerré los ojos. Sentí el sol, el viento, el murmullo de la ciudad. Y supe que estaba completa, que mi historia había terminado como debía. No con gritos, sino con paz. No con venganza. Y si alguna mujer llega un día a esa banca, rota, abandonada, sin saber a dónde ir, que sepa que allí empezó todo. Que una mujer como ella se levantó desde ese mismo lugar. Y que si ella lo logró, tú también puedes. Porque mi nombre fue Teresa, pero podría ser el tuyo. Y mi historia, aunque mía, ya es de todas. Y ahora que conoces mi historia, dime tú, ¿a quién le has entregado tu silencio? ¿Quién te hizo creer que eras menos? ¿Y cuántas veces te tragaste el llanto solo para no incomodar? Porque lo verdaderamente triste no es ser echada de una casa. Lo triste es vivir en una donde ya no te abrazan. Y lo valiente es no volver jamás, aunque te rueguen. Hoy no te hablo como heroína. Te hablo como mujer, como madre, como alguien que se arrastró por amor y terminó caminando por dignidad. Si tú también te sientes invisible, rota, olvidada, quiero que sepas algo. Todavía estás a tiempo de regresar a ti. No esperes a que te lo den. Tómalo. Tu respeto, tu espacio, tu voz. Y si esta historia te hizo llorar, reflexionar o recordar algo que callas hace años,
suscríbete al canal y activa la campanita. No por mí, sino por todas las mujeres que aún no saben que también pueden volver a empezar.